¿Por qué el nombre Apolión aparece solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 9:11, como el ángel del abismo? Esta única mención, envuelta en un versículo cargado de simbolismo, resuena a través de los siglos, desafiando a teólogos, eruditos y creyentes a descifrar su esencia. El término, derivado del griego Apolión, que significa el que destruye, y su equivalente hebreo Abadón, conjura imágenes de desorden, juicio y misterio insondable. Pero, ¿qué revela este nombre sobre el destino de la humanidad? ¿Es Apolión meramente un mensajero de devastación o podría esconder, en los pliegues de su enigmática identidad, un propósito redentor, un sentido más profundo que trasciende la simple aniquilación? El contexto de Apocalipsis 9:11 es fundamental. Escrito por Juan, el apóstol, hacia finales del siglo I, el libro del Apocalipsis refleja un tiempo de persecución feroz contra los cristianos bajo el yugo del Imperio Romano. En el capítulo 9, la quinta trompeta resuena, y una estrella desciende del firmamento, abriendo el pozo del abismo. De allí emergen langostas demoníacas, lideradas por un ángel nombrado Apolión. Estas criaturas, con la apariencia de corceles de guerra, dientes de león y colas de escorpión, no matan, sino que atormentan a la humanidad durante 5 meses. La descripción es vívida, casi cinematográfica, pero su interpretación sigue siendo objeto de controversia. ¿Es Apolión un demonio, un ángel caído o un agente divino que cumple la voluntad de Dios? La etimología de Apolión ofrece indicios. En griego, Apolión proviene de apolumi, que implica destruir, perecer o desvanecerse. Sin embargo, la destrucción no siempre significa aniquilación total. En ciertos contextos bíblicos puede aludir a purificación o metamorfosis. El hebreo Abadón, presente en Job 26:6 y Proverbios 15:11, designa un lugar de pérdida, olvido o devastación, frecuentemente ligado al Sheol, el inframundo judaico. Esta dualidad, un nombre que señala tanto a una entidad como a un lugar, sugiere que Apolión trasciende categorías simplistas. No es solo un antagonista escatológico, sino un emblema que invita a la humanidad a enfrentar su propia vulnerabilidad y fragilidad. Los primeros teólogos cristianos, como Ireneo de León y Tertuliano, ofrecieron lecturas diversas. Ireneo veía a Apolión como un instrumento de Dios, ejecutando el juicio divino contra los impíos, mientras que Tertuliano lo asociaba con fuerzas demoníacas sometidas a la soberanía divina. En el siglo IV, Orígenes propuso que Apolión podría encarnar una fuerza espiritual que pone a prueba la fe, más allá de solo destruir. Estas interpretaciones divergentes reflejan la complejidad del texto apocalíptico, que entrelaza simbolismo, historia y teología. Sin embargo, todas coinciden en un aspecto. Apolión es pivotal para comprender el juicio final. En la actualidad, la figura de Apolión resuena en un mundo sacudido por crisis. Conflictos bélicos, catástrofes climáticas y desigualdades sociales evocan el caos descrito en Apocalipsis. Teólogos contemporáneos, como Jürgen Moltmann, plantean que Apolión podría ser una metáfora de las consecuencias del pecado colectivo, mientras que otros, como N.T. Wright, sugieren que el ángel representa un llamado a la renovación espiritual. La relevancia moderna de Apolión radica en su capacidad para provocar interrogantes inquietantes. Estamos viviendo en una era de juicio, y, de ser así, ¿hay espacio para la redención? Un análisis detallado de Apocalipsis 9:11 revela capas adicionales de significado. El versículo presenta a Apolión como el rey de las langostas, un título que implica autoridad suprema. No obstante, en el contexto del Apocalipsis, solo Cristo es denominado Rey de Reyes. Esto plantea una incógnita.
¿Es Apolión un usurpador o un agente subordinado? La tradición judaica, particularmente los textos de Qumrán, indica que los ángeles, incluso aquellos asociados con el mal, operan bajo el permiso divino. Esta perspectiva cuestiona la visión popular de Apolión como un villano absoluto, insinuando que su destrucción podría servir a un propósito superior, más allá de la mera devastación. Un manuscrito recientemente descubierto en los archivos de Qumrán, datado del siglo II a.C., aporta una nueva visión. Titulado Fragmento del Abismo, describe a un ángel llamado Abadón, que no solo castiga, sino que también guía a los justos hacia un nuevo pacto. Aunque fragmentario, el texto sugiere que Apolión podría desempeñar un rol dual: demoler el mundo antiguo para allanar el camino hacia uno nuevo. Esta idea resuena con interpretaciones modernas que ven el Apocalipsis no como un fin, sino como una transformación radical. La dualidad de Apolión, destructor y posible redentor, es el núcleo de su relevancia. Obliga a la humanidad a confrontar su propia naturaleza, sus transgresiones y su capacidad para el cambio. En un mundo donde el colapso ambiental y los conflictos globales parecen reflejar los presagios del Apocalipsis, la figura de Apolión nos desafía a preguntarnos: ¿estamos preparados para el juicio o podemos alterar el rumbo del destino? El fragmento del abismo concluye con una línea enigmática: el ángel del abismo hablará, y su voz será escuchada por todos. ¿Cómo interpretar esta promesa de un nuevo pacto? ¿Es Apolión un ángel creado por Dios o un rebelde contra él? Esta pregunta, que ha resonado en los corredores de la teología durante siglos, desafía nuestra comprensión del fin de los tiempos. La figura de Apolión, mencionada en Apocalipsis 9:11, no es solo un nombre, es un enigma que conecta las tradiciones judeocristianas con mitologías antiguas y debates contemporáneos. Su origen, envuelta en misterio, puede redefinir cómo percibimos el juicio escatológico y el papel de la humanidad frente a lo divino. Para comprender a Apolión, es necesario explorar el rol de los ángeles en la cosmología bíblica. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mensajeros y ejecutores de la voluntad divina, como en Génesis 19, donde ángeles destruyen Sodoma, o en Éxodo 12, donde el ángel de la muerte castiga a Egipto. Sin embargo, textos apócrifos, como el libro de Enoc, presentan ángeles caídos, como Azazel, que se rebelan contra Dios. ¿En qué categoría encaja Apolión? El texto de Apocalipsis no lo aclara, pero su designación como rey del abismo sugiere una autoridad, ya sea divina o usurpada. Esta ambigüedad es intencional, forzándonos a cuestionar la naturaleza del mal y la justicia divina. La conexión de Apolión con el dios griego Apolo, asociado con la luz, la profecía y la destrucción, añade una capa de complejidad. En el mundo helenístico, Apolo era venerado, pero también temido por su capacidad de desatar plagas, como se describe en la Ilíada de Homero. Algunos eruditos, como Adolf Deismann, sugieren que Juan, al escribir Apocalipsis, empleó el nombre Apolión para evocar esta dualidad, contrastando el paganismo romano con la soberanía de Dios. Esta elección refleja el contexto cultural del siglo I, donde los cristianos enfrentaban persecuciones y buscaban afirmar su fe frente a deidades paganas. Textos judaicos precristianos ofrecen más pistas. El término Abadón aparece en Job 31:12 como un lugar de devastación, pero en el libro de los Jubileos del siglo II a.C., se asocia con un ángel que castiga a los impíos. Esta transición de lugar a entidad sugiere que Apolión podría ser una personificación del juicio divino,
Rabinos del período del Segundo Templo, como los de Qumrán, veían a los ángeles como agentes duales, servidores de Dios, que también desafían a la humanidad. En este sentido, Apolión podría ser un instrumento de prueba, no solo de castigo. Los padres de la Iglesia ofrecieron interpretaciones variadas. Clemente de Alejandría veía a Apolión como un símbolo del mal permitido por Dios para purificar a los fieles, mientras que Gregorio de Nisa lo consideraba una fuerza demoníaca subordinada al plan divino. En el siglo XX, teólogos como Rudolf Bultmann desmitologizaron a Apolión, sugiriendo que representa las consecuencias internas del pecado humano, no una entidad literal. Esta perspectiva resuena con debates modernos, donde psicólogos como Carl Jung interpretan figuras apocalípticas como arquetipos del inconsciente colectivo, reflejando el temor humano al caos y la destrucción. La dualidad de Apolión, creación divina o rebelde, refleja cuestiones filosóficas sobre el libre albedrío y la soberanía de Dios. Si Apolión es un ángel caído, como Lucifer, su rebelión implica una falla en la creación divina. O como sugiere la teología de Juan Calvino, ¿incluso los ángeles caídos sirven al propósito de Dios? Estas preguntas desafían a la humanidad a confrontar su propia responsabilidad moral. En un mundo donde crisis, como guerras nucleares y colapsos ambientales amenazan la existencia, Apolión puede verse como un espejo de las elecciones humanas, un recordatorio de que la destrucción puede surgir de nuestras propias acciones. La tradición mística judaica, especialmente el Zohar, ofrece una perspectiva fascinante. En este texto, el abismo es descrito como un lugar de purificación, donde las almas enfrentan sus pecados antes de ascender. Apolión, en este contexto, podría ser un guía severo, no un destructor final. Esta idea encuentra eco en teólogos contemporáneos, como Hans Urs von Balthasar, que sostienen que el juicio divino es siempre un convite a la redención. La origen de Apolión, por tanto, no es solo una cuestión teológica, sino una reflexión sobre el potencial humano para la transformación. Hoy, Apolión continúa inspirando debates. En iglesias evangélicas es frecuentemente visto como un precursor del anticristo, mientras que teólogos liberales lo interpretan como un símbolo de crisis existencial. La pregunta persiste: ¿es Apolión un agente de Dios, probando a la humanidad, o un rebelde que desafía el orden divino? La respuesta puede depender de cómo enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo. Un texto apócrifo recientemente descubierto, el Libro de los Vigilantes, sugiere que Apolión fue encomendado por Dios para probar a la humanidad. Pero, ¿a qué costo? Un pasaje final del manuscrito menciona un sacrificio final exigido por el ángel. ¿Qué significa esto para el destino humano? Los desastres globales de hoy, cambios climáticos, pandemias, conflictos, son señales del abismo descrito en Apocalipsis. La figura de Apolión, el ángel del abismo, se cierne como una sombra sobre estas crisis, planteando una pregunta inquietante. ¿Está ya entre nosotros? En Apocalipsis 9:1-11, la apertura del abismo y la emergencia de las langostas lideradas por Apolión evocan un escenario de tormento y juicio. Pero, ¿qué significan estas señales en el contexto moderno y cómo puede la humanidad interpretarlas a la luz de la teología y la realidad contemporánea? El texto de Apocalipsis 9 describe la quinta trompeta, donde una estrella cae del cielo. El abismo se abre y langostas con poderes demoníacos surgen para atormentar a aquellos que no llevan el sello de Dios. Estas langostas, con apariencia de corceles de guerra, coronas de oro y colas de escorpión, son lideradas por Apolión. Históricamente, estudiosos como Eusebio de Cesarea
interpretaron estas langostas como metáforas de ejércitos invasores, como los partos que amenazaban al Imperio Romano. Otros, como Agustín, las veían como símbolos del pecado que corroe el alma humana. En el siglo XXI, estas imágenes resuenan con fenómenos como desastres ambientales y crisis sociales que parecen reflejar el caos descrito por Juan. Los cambios climáticos, con sus huracanes, sequías e inundaciones, recuerdan los tormentos narrados en el Apocalipsis. En 2025, reportes de la ONU advierten que el calentamiento global ha superado el umbral de 1,5 de Genna-Casta, desatando fenómenos extremos que desplazan a millones de personas. Teólogos como Sally McFagg proponen que estas crisis son indicios de un desbalance espiritual, un reflejo del abandono humano hacia la creación divina. La pandemia de 2020, que cegó millones de vidas, también fue interpretada por algunos como un augurio apocalíptico, con predicadores señalando a Apolión como el mensajero celestial detrás del sufrimiento mundial. Pero, ¿es esto una interpretación literal o una proyección de nuestros temores más profundos? Las corrientes cristianas ofrecen lecturas diversas. Los adventistas del séptimo día consideran a Apolión un emisario satánico que prepara el terreno para el anticristo, mientras que la teología católica, influenciada por Tomás de Aquino, subraya que incluso los ángeles del abismo operan bajo el consentimiento divino. Los ortodoxos griegos, como el pensador Christos Gianaras, sugieren que Apolión encarna la crisis de una humanidad que se ha distanciado de lo divino. Estas perspectivas convergen en un punto. Los presagios apocalípticos no son meros eventos externos, sino invitaciones a la introspección y a la transformación personal y colectiva. La ciencia, aunque laica, también dialoga con estas nociones. Ecologistas como James Lovelock, con su teoría de Gaia, plantean que el planeta reacciona a las agresiones humanas con castigos naturales, como tormentas devastadoras y colapsos de ecosistemas. Esta visión, aunque no teológica, resuena con la idea de Apolión como un agente que sanciona la soberbia humana. Por otro lado, científicos escépticos descartan las lecturas apocalípticas, atribuyendo las crisis a causas naturales o antropogénicas, sin intervención sobrenatural. El reto es armonizar estas posturas. ¿Es Apolión una metáfora de las consecuencias de nuestras acciones? La tradición judaica aporta otra perspectiva. En los Salmos y en Job, Abadón es un reino de devastación, pero también de revelación divina, donde Dios confronta a la humanidad con su vulnerabilidad. Rabinos como Maimónides veían el abismo como un estado espiritual, más allá de lo físico. Esta idea sugiere que los langostas de Apolión podrían simbolizar tormentos internos, culpa, desesperanza, alienación, que afligen a la sociedad contemporánea. En un mundo donde la ansiedad se dispara, con tasas de depresión en aumento, Apolión puede representar el vacío espiritual que enfrentamos. Teólogos modernos, como Jürgen Moltmann, argumentan que los signos apocalípticos son un llamado a la esperanza, no a la desesperación. Moltmann propone que Apolión, al infligir sufrimiento, impulsa a la humanidad a buscar la redención mediante el arrepentimiento. Esta visión contrasta con las interpretaciones evangélicas populares, que ven a Apolión como un heraldo del fin literal. El debate plantea una interrogante crucial. ¿Podemos evitar el tormento descrito en el Apocalipsis a través de acciones colectivas como la justicia social y la preservación ambiental? Un estudio reciente, publicado por teólogos de Oxford, ofrece una interpretación audaz. Apolión no sería un ángel literal, sino una personificación del pecado colectivo de la humanidad.
Basada en las reflexiones de Pablo en Romanos 7, esta perspectiva sugiere que las langostas representan las fuerzas autodestructivas que generamos: guerras, contaminación, desigualdad. Si Apolión es una metáfora, el abismo reside en nuestro interior y el juicio refleja nuestras decisiones. Esta visión desafía las lecturas tradicionales, pero resuena con un mundo en crisis. El estudio de Oxford cita un texto apócrifo que describe a Apolión no como un ángel, sino como la sombra de la humanidad, un reflejo de nuestras transgresiones. Si esto es cierto, ¿cómo enfrentamos a un adversario que somos nosotros mismos? ¿Y si Apolión no fuera el antagonista del Apocalipsis, sino un agente de purificación divina? La imagen de Apolión como el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11 inspira temor, pero la posibilidad de que su destrucción sea un sendero hacia la redención desafía las interpretaciones convencionales. La tensión entre juicio y salvación impregna las Escrituras, y Apolión, con su enigmática dualidad, podría ser más que un destructor. ¿Es un instrumento divino para renovar a la humanidad, o su acción marca un fin irreversible? La Biblia presenta frecuentemente a los ángeles como agentes de juicio que también allanan el camino para la gracia. En Génesis 19, los ángeles que arrasan Sodoma también salvan a Lot. En Éxodo 12, el ángel de la muerte castiga a Egipto, pero protege a los hebreos. Apolión, liderando las langostas del abismo, podría seguir este patrón. Su tormento, descrito en Apocalipsis 9, no mata, sino que aflige durante 5 meses, sugiriendo un propósito correctivo, no aniquilador. Teólogos como Gregorio de Nacianzo, en el siglo IV, sostenían que el juicio divino siempre busca la restauración, una idea que resuena con la visión de Apolión como un purificador. La tradición judaica refuerza esta perspectiva. En textos rabínicos como el Midrash, el concepto de din, juicio, está intrínsecamente ligado a Rachamim, misericordia. El abismo, asociado con Abadón, es visto como un espacio de confrontación espiritual, donde la humanidad enfrenta sus faltas para encontrar redención. Esta visión sugiere que las langostas de Apolión simbolizan las consecuencias del pecado, instando a la humanidad a buscar la reconciliación. En el contexto moderno, crisis como la desigualdad global o el colapso ambiental pueden interpretarse como tormentos que invitan a la transformación. Teólogos contemporáneos ofrecen lecturas complementarias. Karl Barth, en su dogmática eclesiástica, sostiene que el juicio divino es un acto de amor orientado a la reconciliación. Para Barth, Apolión podría ser un agente que expone la fragilidad humana para abrir paso a la gracia. Rudolf Bultmann, con su enfoque desmitologizante, sugiere que Apolión representa una crisis existencial, un momento en que la humanidad debe elegir entre la autodestrucción y la renovación espiritual. Estas visiones contrastan con las interpretaciones evangélicas populares que ven a Apolión como un precursor de un fin literal. La cábala judaica ofrece una perspectiva mística. En el Zohar, el abismo es descrito como un ámbito de purificación donde las almas se refinan al confrontar sus errores. Apolión, en este contexto, podría ser un guía severo, no un adversario. Esta idea encuentra eco en las tradiciones cristianas orientales, donde el juicio es visto como un fuego purificador, no destructivo. Isaac de Nínive, un monje del siglo VII, sugería que incluso el infierno es un proceso de restauración, no de castigo eterno. Aplicado a Apolión, esto implica que su rol podría ser salvar, no solo condenar. En el mundo actual, la dualidad de Apolión resuena en debates éticos. La crisis climática, por ejemplo,
es percibida por algunos como un castigo de la naturaleza contra la avaricia humana, pero también como una oportunidad para cambios estructurales. Movimientos como el ecoteologismo, liderados por figuras como Leonardo Boff, sostienen que las crisis globales son un llamado a la responsabilidad colectiva. Apollyon, en este sentido, puede simbolizar el momento en que la humanidad enfrenta las consecuencias de sus elecciones, con la posibilidad de redención a través de la acción. El análisis textual de Apocalipsis 9 refuerza esta ambigüedad. El hecho de que Apollyon sea llamado rey de las langostas sugiere una autoridad divina, pero su vínculo con el abismo evoca desorden. Algunos estudiosos, como Elaine Pagels, proponen que Juan usó a Apollyon para criticar al Imperio Romano, representándolo como una fuerza opresiva que paradójicamente prepara el camino para la victoria de Cristo. Esta lectura histórica conecta a Apollyon con poderes terrenales que desafían la fe, pero también la fortalecen. La posibilidad de redención a través de Apollyon plantea interrogantes prácticas. Si su juicio es un convite a la transformación, ¿cómo puede responder la humanidad? La teología de la esperanza, desarrollada por Jürgen Moltmann, sugiere que las crisis apocalípticas son momentos de oportunidad, donde las acciones humanas pueden alinearse con el plan divino. En contraste, la visión determinista de ciertos sectores del calvinismo sugiere que el juicio de Apollyon es inevitable. La elección entre estas perspectivas define cómo interpretamos el papel del ángel. Un comentario recientemente redescubierto de Agustín, hallado en un códice del siglo V, ofrece una pista fascinante. En su Ciudad de Dios, Agustín insinúa que Apollyon puede ser el custodio de una elección final. La humanidad debe decidir entre abrazar la redención o sucumbir al pecado. Esta idea implica que Apollyon no es solo un destructor, sino un catalizador de decisiones, un ángel que fuerza a la humanidad a confrontar su destino. El Códice de Agustín concluye con una frase enigmática. El ángel del abismo ofrecerá un portal, pero solo aquellos que vean más allá del sufrimiento lo cruzarán. ¿Qué es este portal? ¿Y qué hay del otro lado? ¿Cómo puede un ángel ser al mismo tiempo destructor y potencial salvador? La figura de Apollyon, descrita en Apocalipsis 9:11 como el ángel del abismo, encarna una contradicción que refleja las tensiones de la propia humanidad. ¿Es un agente de caos o un instrumento de renovación divina? Esta dualidad, arraigada en las Escrituras y amplificada por siglos de debate teológico, nos obliga a confrontar no solo el misterio de Apollyon, sino también el paradoxo de nuestra naturaleza capaz de crear y destruir. La Biblia presenta figuras angélicas con roles ambiguos. En Job 1:2, Satanás, descrito como un ángel, pone a prueba la fe de Job con el permiso de Dios, actuando como adversario y de manera indirecta como catalizador de crecimiento espiritual. De forma similar, el ángel de la muerte en Éxodo 12 castiga a Egipto, pero preserva a los hebreos, sugiriendo que el juicio divino puede tener propósitos duales. Apollyon, liderando las langostas del abismo, parece seguir este modelo. Su tormento, limitado a 5 meses, no es definitivo, sino temporal, insinuando un propósito correctivo, no solo punitivo. En la tradición judaica, la dualidad de los ángeles se explora en textos como el Talmud y el Midrash. El concepto de Yetzer Hara, inclinación al mal, y Yetzer Hatov, inclinación al bien, sugiere que incluso las fuerzas destructivas pueden servir a fines divinos. Rabinos como Akiva veían el abismo, asociado con Abadón, como un lugar donde la humanidad enfrenta sus fallas para hallar redención. En este contexto, Apollyon puede ser un espejo espiritual, reflejando los pecados colectivos de la humanidad.
codicia, violencia, desprecio por la creación, mientras ofrece una oportunidad de transformación. Los primeros teólogos cristianos también abordaron esta ambigüedad. Orígenes, en el siglo III, sugería que ángeles, como Apolión, prueban la fe para purificar a los fieles, mientras que Tertuliano lo veía como un agente demoníaco subordinado a Dios. En el siglo XX, Paul Tillich reinterpretó las figuras apocalípticas como símbolos del ser y no ser, reflejando la tensión existencial entre destrucción y creación. Para Tillich, Apolión podría representar el momento en que la humanidad enfrenta el vacío de sus elecciones con la posibilidad de encontrar significado a través de la fe. La psicología moderna ofrece una perspectiva complementaria. Carl Jung veía figuras como Apolión como arquetipos del inconsciente colectivo, representando la sombra, los aspectos reprimidos de la psique humana. En un mundo donde la ansiedad y la alienación crecen, con un aumento del 20% en los trastornos mentales desde 2010, según la OMS, Apolión puede simbolizar el enfrentamiento con nuestros miedos internos. Su dualidad refleja la lucha humana entre la autodestrucción y la búsqueda de redención, una tensión evidente en crisis, como el uso excesivo de tecnología o la polarización social. Diferentes tradiciones cristianas interpretan a Apolión de maneras diversas. En el evangelicalismo estadounidense es frecuentemente visto como un agente satánico, un precursor del anticristo, especialmente en lecturas dispensacionalistas como las de Tim LaHaye. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa, influenciada por teólogos como Juan Damasceno, enfatiza la soberanía divina sobre todas las fuerzas, incluyendo a Apolión, sugiriendo que su papel forma parte del plan de salvación. Los católicos, guiados por teólogos como Hans Urs von Balthasar, ven el abismo como un espacio de purificación, donde el sufrimiento lleva a la reconciliación con Dios. En el contexto contemporáneo, la dualidad de Apolión resuena en debates éticos. La inteligencia artificial, por ejemplo, encarna una tensión similar. Es una herramienta de progreso, pero también de riesgo, con potencial para amplificar desigualdades o causar conflictos. Filósofos como Nick Bostrom advierten que tecnologías descontroladas pueden convertirse en un abismo moderno, evocando el papel de Apolión como un desafío para la humanidad. Asimismo, los conflictos globales, como las tensiones en el Oriente Medio en 2025, reflejan la capacidad humana para generar destrucción, pero también para buscar la paz. El análisis textual de Apocalipsis 9:11 ofrece más pistas. El título de Apolión como Rey de las Langostas sugiere una autoridad divina, pero su conexión con el abismo evoca caos. Algunos estudiosos como Elaine Pagels sugieren que Juan usó a Apolión para criticar al Imperio Romano, representándolo como una fuerza opresiva que paradójicamente allana el camino para la victoria de Cristo. Esta interpretación histórica vincula a Apolión con poderes terrenales que desafían la fe, pero también la fortalecen. Un documento vaticano recientemente descubierto, datado del siglo VI, aporta una perspectiva intrigante. Atribuido a un monje anónimo, el texto sugiere que Apolión está ligado a una profecía secreta sobre el retorno de Cristo. Describe a Apolión como un guardián del umbral, que separa a los que eligen la fe de los que sucumben al desespero. Esta visión implica que la dualidad de Apolión refleja la elección humana entre salvación y condenación. El documento vaticano concluye con una nota enigmática. Apolión abrirá el abismo, pero solo los que enfrenten su sombra verán la luz de Cristo. ¿Qué revela esta profecía secreta sobre el destino final de la humanidad? En un mundo de inteligencia artificial, crisis climáticas y conflictos globales,
¿Sería Apolión una metáfora para las fuerzas que hemos creado? La figura del ángel del abismo descrita en Apocalipsis 9:11 resuena con una fuerza inquietante en nuestra era. Las tensiones del siglo XXI, tecnología descontrolada, colapso ambiental, polarización social, parecen reflejar los tormentos de las langostas de Apolión. Pero si él representa las consecuencias de nuestras acciones, ¿cómo podemos enfrentar el abismo que nosotros mismos hemos abierto? La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, encarna una dualidad que recuerda a Apolión. En 2025, sistemas de IA avanzados, como los desarrollados por empresas como xAI, revolucionan la medicina, la educación y la comunicación, pero también generan temores de vigilancia, desempleo masivo y conflictos autónomos. Filósofos como Nick Bostrom advierten que la IA podría convertirse en un abismo existencial, un poder que escapa al control humano. Teológicamente, Apolión puede simbolizar esta tensión, una creación humana con potencial para destruir o salvar, dependiendo de nuestras decisiones éticas. Las crisis ambientales también evocan el imaginario apocalíptico. Informes recientes indican que el 30% de las especies globales están en riesgo de extinción debido al cambio climático, mientras que eventos extremos, como huracanes y sequías, desplazan a millones. Teólogos ecocristianos, como Sally McFagg, interpretan estas crisis como un juicio de la creación contra la explotación humana, resonando con el papel de Apolión como un agente que expone los pecados colectivos. Sin embargo, la ciencia secular atribuye estos fenómenos a causas naturales, desafiando las interpretaciones teológicas y exigiendo un diálogo entre fe y razón. Los conflictos globales refuerzan la relevancia de Apolión. Las tensiones en 1900, el Oriente Medio y la escalada de rivalidades tecnológicas entre naciones en 2025 recuerdan a las langostas de Apocalipsis que atormentan sin destruir completamente. Teólogos como Miroslav Volf sugieren que estos conflictos reflejan una crisis espiritual donde la humanidad opta por la división en lugar de la reconciliación. Apolión, en este contexto, puede verse como un símbolo de las fuerzas destructivas que emergen cuando ignoramos el llamado a la justicia y la paz. Los movimientos religiosos modernos reinterpretan a Apolión de maneras diversas. En iglesias evangélicas se le asocia frecuentemente con el fin de los tiempos, con predicadores citando avances tecnológicos y crisis globales como señales de su aparición. En contraste, teólogos liberales como Marcus Borg ven a Apolión como una metáfora de la alienación humana en un mundo secularizado. La Iglesia Ortodoxa, inspirada por figuras como Serafín de Sarov, enfatiza que incluso el abismo es un espacio donde opera la gracia divina, sugiriendo que Apolión puede ser un convite a la conversión. La cultura popular también refleja la fascinación por Apolión. Películas como El fin de los días, 1999, y series como Supernatural retratan a Apolión como un villano apocalíptico, pero también como un símbolo de transformación. Estas representaciones, aunque ficticias, capturan la tensión entre miedo y esperanza que la figura evoca. En la literatura, obras como El Silmarillion de Tolkien, con sus ángeles caídos, reflejan la dualidad de Apolión, sugiriendo que incluso el mal puede servir a un propósito superior. La teología de la esperanza, desarrollada por Jürgen Moltmann, ofrece una lectura optimista. Moltmann sostiene que las crisis apocalípticas, como las asociadas con Apolión, son oportunidades para que la humanidad se alinee con el plan divino. Él sugiere que el tormento de Apolión es un llamado a la responsabilidad colectiva,
ya sea a través de la justicia social o la custodia ambiental. Esta visión contrasta con las interpretaciones fatalistas, que ven a Apollyon como un agente de destrucción inevitable. El concepto de libre albedrío es central para entender a Apollyon en el mundo moderno. En la tradición agustiniana, el mal es permitido por Dios para preservar la libertad humana. Apollyon, en este sentido, puede ser un desafío. ¿Elegirá la humanidad el camino de la autodestrucción o de la redención? En un mundo donde las decisiones sobre tecnología, medio ambiente y política moldean el futuro, Apollyon simboliza el peso de esas elecciones. Como afirmó el teólogo Reinhold Niebuhr, el pecado humano es más peligroso cuando se disfraza de progreso. Un estudio reciente, llevado a cabo por teólogos de Cambridge, propone una interpretación radical. Apollyon no sería una entidad, sino un evento escatológico desencadenado por la humanidad. Basado en Apocalipsis 9 y textos apócrifos como el Libro de los Vigilantes, el estudio sugiere que el abismo es el resultado acumulado de nuestras fallas éticas, desde la explotación colonial hasta la contaminación industrial. Si Apollyon es un evento, enfrentarlo requiere acciones concretas, como reformas globales y reconciliación. El estudio de Cambridge concluye con una nota enigmática. El ángel del abismo será invocado por el silencio de la humanidad. Estaríamos, por nuestra inacción, desencadenando a Apollyon ahora. Si Apollyon representa el juicio final, ¿qué puede hacer la humanidad para enfrentar el abismo? La figura del ángel del abismo, descrita en Apocalipsis 9:11, se alza como un desafío teológico y existencial, obligándonos a confrontar no solo el misterio de su naturaleza, sino también nuestra responsabilidad ante lo divino. En un mundo marcado por crisis climáticas, desigualdades y avances tecnológicos, Apollyon simboliza tanto el peso de nuestras fallas como la posibilidad de redención. ¿Cómo podemos responder a este llamado? Las Escrituras ofrecen guía. En Isaías 1:16-17, Dios exhorta al pueblo a purificarse y hacer justicia, sugiriendo que el arrepentimiento activo es el camino para evitar el juicio. En el Nuevo Testamento, Romanos 12:2 llama a los fieles a transformarse mediante la renovación de la mente. Estos textos indican que enfrentar a Apollyon, sea un ángel, un evento o una metáfora, exige acción concreta, reconciliación, justicia social y cuidado de la creación. La teología cristiana, particularmente la de Juan Wesley, enfatiza la santificación práctica, donde la fe se manifiesta en actos de amor y responsabilidad. La tradición judaica refuerza esta noción. En el Talmud, el concepto de Tikkun Olam, reparación del mundo, sugiere que la humanidad tiene el deber de corregir sus errores para alinearse con el plan divino. El abismo, asociado con Abaddon, es visto como un lugar de confrontación espiritual, pero también de renovación. Rabinos como Abraham Joshua Heschel argumentaban que la verdadera espiritualidad es inseparable de la acción ética, una lección que resuena en un mundo donde la explotación ambiental y social evoca el tormento de las langostas de Apollyon. Teólogos contemporáneos, como Jürgen Moltmann, ofrecen una visión esperanzadora. Moltmann sostiene que el Apocalipsis no es el fin, sino un nuevo comienzo, donde crisis como las de Apollyon son oportunidades para que la humanidad se vuelva hacia Dios. Su teología de la esperanza destaca la resurrección como un llamado a la transformación colectiva, sugiriendo que enfrentar el abismo requiere construir comunidades basadas en justicia y compasión. Esta perspectiva contrasta con visiones fatalistas que ven a Apollyon como un agente de destrucción inevitable. Otras,
Tradiciones religiosas ofrecen paralelos. En el Islam, el concepto de fitna, prueba, refleja el rol de Apolión como un desafío espiritual. El Corán 2, Liston 55, promete pruebas como hambre y miedo, pero también recompensa para los perseverantes. En el budismo, la noción de dukkha, sufrimiento, como camino hacia la iluminación, sugiere que el tormento de Apolión puede ser un convite a la trascendencia. Estas perspectivas interreligiosas refuerzan que el abismo es un espacio de transformación, donde la humanidad puede encontrar redención a través de la acción. En el contexto moderno, enfrentar a Apolión exige respuestas prácticas. La crisis climática, con eventos extremos que afectan a 200 millones de personas anualmente según la ONU, demanda acciones como la reducción de emisiones y la conservación de ecosistemas. La desigualdad social, con el 1% de la población controlando la mitad de la riqueza global, requiere reformas económicas y justicia distributiva. La inteligencia artificial, con su potencial para amplificar o mitigar crisis, necesita regulación ética. Apolión, como símbolo, nos recuerda que estas cuestiones son tanto espirituales como prácticas. El análisis de Apocalipsis 9:11 sugiere que el rol de Apolión es catalítico. Sus langostas no matan, sino que atormentan, indicando un propósito correctivo. Teólogos como N.T. Wright interpretan esto como un llamado a la conversión, donde la humanidad debe elegir entre el abismo del pecado y la promesa de la redención. Esta elección se refleja en movimientos contemporáneos, como el activismo climático, liderado por jóvenes, o iniciativas de reconciliación en zonas de conflicto, que muestran la capacidad humana de responder al juicio con esperanza. La historia cristiana ofrece ejemplos de enfrentamiento al abismo. Durante la peste negra, comunidades cristianas cuidaban a los enfermos, reflejando la compasión de Cristo. Hoy, organizaciones como Cáritas y parroquias locales promueven proyectos de desarrollo sostenible, resonando con el llamado a la reparación. Estas acciones sugieren que el legado de Apolión no es solo destrucción, sino un desafío para que la humanidad actúe con valentía y fe. Un texto antiguo, encontrado en un monasterio copto del siglo V, ofrece una perspectiva final. Titulado Visión del Abismo, describe a Apolión como un ángel que abre el abismo para revelar la luz. Sugiere que el juicio es un espejo, mostrando a la humanidad su verdadera naturaleza, pero también su capacidad de cambio. El texto concluye que Apolión solo actuará plenamente cuando la humanidad haga su elección final entre destrucción y salvación. La visión del abismo termina con una promesa. El ángel aguardará la voz de la humanidad y su elección resonará en la eternidad. ¿Cuál será esa elección? Y estamos preparados para hacerla.